profe, por lo que mi celular es un poquito lento. Daniel, tienes el micrófono encendido, fíjate si me entiendo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a continuar con el tema de la retroalimentación, de lo que hemos estado, del taller que hemos estado elaborando. A ver, ¿dónde está? La pantalla. Una pestaña, retroalimentación del taller. Listo, muy bien, ¿se acuerdan? ¿En dónde estábamos? Aquí estábamos, ¿cierto? ¿Se encuentra presente Ortiz Osa Daniel Enrique? Sí, profe, presente. Listo. Daniel, haciendo como un recorderis de lo que hicimos la clase pasada, ¿te acuerdas que en la última parte hicimos una construcción respecto a la diferencia entre las leyes y la Constitución? Habíamos dicho que una era más y otras eran más, ¿cierto? Sí, ¿Sí? señora. ¿Ya te acuerdas? Fíjate lo que estoy proyectando en la pantalla. ¿Sí te acuerdas que hemos hecho esto? Listo. Entonces vamos a encontrar unas diferencias entre la Constitución y las leyes, que son evidentes, unas más generales, otras más particulares. De acuerdo a eso que vimos la clase pasada, ¿tú qué respondiste en el tercer punto, Daniel? O sea que las leyes están basadas en la Constitución. ¿Tú qué crees? Espérame, ya saco el cuaderno. Listo. Yo veré, espero que todo el mundo tenga su cuaderno ahí, tenga su taller ahí, porque vamos a hacer retroalimentación y yo estoy calificando esto. Yo cada vez que los llamo, yo tengo acá mi planilla y estoy poniendo puntos positivos y negativos si los llamo y ustedes no están pendientes. ¿Listo? Si leyeron, si no leyeron, bueno, estoy calificando todo esto para que lo tengan en cuenta. Así que saquen todos sus cuadernos Listo, y sus profe. talleres. ¿Listo, Daniel? Yo creo que las leyes están escritas en la Constitución, mas no están basadas en la misma. Las leyes están escritas en la Constitución, ¿cierto? Ay, no, perdón. ¿Más no qué? Más no. ¿Qué dijiste, Daniel? Recuérdame qué pena. Vuélvenos a decir. Hola, Las leyes, Francisco. mas no Disculpa. están basadas en la misma. Más no. Están basadas en la misma. Gracias, Daniel. ¿Tú crees que ahí como lo escribí está bien escrito? ¿La idea que tú querías decir? Sí, señora. Las leyes están escritas en la Constitución, más no están basadas en la misma. Listo, gracias, Daniel. Espérate, te pongo acá. Profe, qué pena la interrumpo. Estaba solucionando las pruebas, ya puedo empezar. Listo, asistencia, ya te pongo asistencia, asistencia. Listo, Francisca, ya tienes asistencia. Gracias, profe. Francisca, aprovechando ya que estás ahí, recordando lo que hicimos la clase pasada y esa diferencia entre constitución y ley, ¿cierto? ¿Tú estuviste la clase pasada, la anterior? Sí, señora. Listo, habíamos dicho que era una general, que las otras eran particulares, cuáles eran las limitaciones, quiénes las creaban, qué era lo que contenían, ¿cierto? Ahora teniendo en cuenta eso que vimos la clase anterior y tus apuntes y lo que tú resolviste, en el tercer punto dice, o sea que las leyes están basadas en la Constitución. Esto es lo que nos dice Daniel, dice las leyes están basadas en la Constitución, más no, perdón, las leyes están escritas en la Constitución, más no están basadas en la misma. ¿Tú crees que esta afirmación que nos acaba de dar Daniel es verdadera o falsa? Pues yo creo que cada ley debe ser aprobada por la Constitución, pero no creo que esté impuesta por la Constitución. ¿Una ley debe estar aprobada por la Constitución, dices tú? Sí, señora. Entonces la afirmación que nos hace Daniel de que las leyes están escritas en la Constitución, más no están basadas en la ley, ¿es verdadera o falsa? ¿Qué crees? Pues ahí tengo como un complot porque yo pienso que está aprobada por la Constitución, es decir, no creo
también quizás es no sé, Ok. En una palabra, ¿verdadero o falso? La afirmación de Daniel. falsa, Falso. Listo. Muchas gracias, Francisco. Voy a poner aquí ya tu participación de una vez. Vaquero Reynoso, Evelyn, ¿estás? Vaquero, ¿no? Muy bien. Vera Rengifo, Estefanía, ¿estás? Sí, señora. Listo, Estefanía. ¿Las leyes están basadas en la Constitución, sí o no? Yo pienso que no. ¿Tú dices que no? ¿Por qué? ¿Tú qué pusiste en ese punto? ¿Qué idea tienes tú de esto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Me dices no, bueno, ¿por qué no? Fíjense en el cuadro que nosotros hicimos la clase anterior. Creo que es muy evidente muchas cosas que nos dice. Bueno, mientras va pensando Estefanía, su argumento. Saavedra Sierra, Andrés Felipe, ¿estás? Sí, señora. Listo, Andrés, ayúdanos. O sea que las leyes están basadas en la Constitución, ¿sí o no? ¿Tú estás del lado de Francisca o del lado de Daniel y de Estefanía? Profe, pues, a la primera pregunta creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Por qué? Porque pues si se hicieron para unas reglas o unos parámetros, ¿no? ¿Y quién pone los parámetros, la ley o la Constitución? la Constitución. La Constitución, listo, ayúdenme. Andrés Felipe, ¿algo más que argumentar para esto? Sí, ¿por qué No, más? profe, no, señora. ¿No? Listo. Necesito que todos y todas escriban en el chat si creen sí o no que las leyes están basadas en la Constitución. Necesito saber la postura de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Las leyes están basadas en la Constitución? O sea, ¿las leyes están basadas en la Constitución, sí o no? Fíjense la pregunta que se les está haciendo. ¿Las leyes están basadas en la Constitución? ¿Qué entienden ustedes por basado en la Constitución? ¿Qué es algo que está basado en algo? Ay, mentiras, sí. Ah, Profe, pues basada en el sentido de que la Constitución da ciertos límites, digamos que dice, bueno, sale esta ley, pero no se puede hacer esto porque puede afectar esto. Entonces, ok. Listo. A ver, quiero saber qué más dice el resto de la clase. Me falta gente. Me faltan es muchos. como un complot no, Un ejemplo, sí. A ver, me falta mucha gente. Solo me han dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo hay 6 personas poniendo atención de 19. Ángela, por favor, escribe en el chat sí o no está basada en la Constitución. ¿Las leyes están basadas en la Constitución? Sí o no, Ángela. Daniel Camilo tampoco me has dicho nada. Estefanía, que venga, ahorita pusiste tu participación.
Kevin Eduardo tampoco me ha puesto nada. Luisa Fernanda, Estefanía, Sebastián, bueno, me falta gente. Ahí vamos mirando. Ángela dice que no, que sí, luego sí, Ángela que sí, Estefanía que no, Sara que sí, Kevin, David y Kevin Belandia, ¿tú qué crees? Me falta un Kevin. ¿Sí o no, Kevin? ¿Se encuentran basados o no en la Constitución? Listo. Bueno, no es la mejor definición que tenemos. Voy a intentar ampliar la pantalla. Sin la propaganda nos toca ponerle bloqueador. ¿Sí ven que dice basar? Conjugar un verbo. Basar es el verbo raíz de cuando decimos está basada en la Constitución. ¿Qué quiere decir? Asentar o colocar algo sobre una base, utilizarlo de base. Figura de apoyar, fundamentar, se usa también fundamentar, poner algo sobre una base. Vamos a irnos con la idea de fundamentar, ¿listo? Entonces, fíjense, cuando ustedes les estén preguntando algo en sus pruebas de estado, fíjense muy bien qué es lo que les están preguntando. Ojo, no caigan en la trampa. Cuando ustedes no sepan qué es lo que les están preguntando, intenten cambiar la palabra que les están poniendo por un sinónimo que les permita a ustedes reinterpretar la pregunta que les están haciendo. O sea que las leyes están fundamentadas en la Constitución. Ahora que yo les pregunto que si será que las leyes están fundamentadas en la Constitución, ¿será que cambia su respuesta? Vamos a ver, vamos a hacer una explicación de todo esto. Yo insisto. Respecto a la siguiente información que les voy a dar. Discúlpenme que no se haga de la Constitución, vamos a poner la Constitución, porque esto que voy a poner acá. Y las leyes. Otra vez volvemos al punto anterior. Esto no lo pueden olvidar. La Constitución no es lo mismo que las leyes, son diferentes. La Constitución, si lo quisiéramos poner en términos matemáticos, es mayor que las leyes. Si lo quisiéramos poner en términos general, y esto es particular. ¿Cierto? Si hacemos la división, la Constitución es lo general y las leyes es lo particular. Esto es lo macro, es decir, la Constitución es ese marco. ¿Cierto? Constitución. Y si bien ustedes tienen razón cuando dicen que las leyes no están escritas en la Constitución, por supuesto que tienen razón, porque si las leyes, todas las leyes estuvieran escritas en la Constitución, nuestra Constitución sería así más grande que el directorio de Bogotá, definitivamente. Pero sí, es la ley máxima. Recuerden los nombres que habíamos dicho. ¿Qué otros nombres recibe la Constitución? La Carta Magna, que es algo magno, algo grande, ¿cierto? Es la ley de leyes. Cuando hablamos de eso, hablamos de algo general, de algo máximo. No obstante, no quiere decir que la Constitución contenga cada una de las leyes. Lo que va a hacer es ser ese marco, ser ese lugar del cual no se puede salir. Es decir, no puede haber ninguna ley que esté por fuera de la Constitución política. Es decir, es la que va a poner los límites frente a cómo se desarrolla el poder. Más es la rama legislativa en el Congreso y en el Senado los que son encargados de crear esas leyes que se encuentren fundamentadas, basadas en la Constitución. Yo por eso les decía, fíjense muy bien en lo que habíamos hecho en la clase anterior, porque ya habíamos dicho exactamente lo mismo, que se encuentran basadas. En ese caso,
La respuesta aquí es sí. Sí se encuentran basadas en la Constitución. Sí, porque la Constitución es el marco normativo general en el cual se encuentran fundamentadas las leyes. Ojo con lo que va a decir, tanto las leyes como la Constitución son de aplicación general para todo el mundo, es decir, son erga omnes, son para todo el mundo por igual, ¿listo? ¿Qué pasa en relación a esto? Vamos a decir entonces que no quiere decir que la Constitución tenga escritas literalmente todas las leyes de un país. Más sí vamos a decir entonces de que este marco general que se presenta es como una suerte de envase, como un tarro, no sé, como una jarra de vidrio, es ese marco del cual no se puede salir cualquier agüita que se eche, la agüita siendo las leyes. Ese marco es el límite, son las limitantes, pero ojo, no quiere decir que estas leyes estén escritas literalmente en cada parte de la Constitución. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Fácil, difícil? Si yo pregunto en una evaluación, ¿lo van a tener súper claro? ¿Listo? ¿Estos ciudadanos sí entienden cómo está organizado? Sí, gracias. ¿Sí? Listo. Espero que me estén escuchando, que estén ahí conmigo, ya que no los veo. Gracias, Francisca, por contestar. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad sin normas? Esa es la siguiente pregunta. Espero que tengan sus talleres ahí. Almanza Banda Ángela. Dígame, por favor. Listo. La pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad sin normas? Pues para mi razón yo creería que el mundo no sería que todo muy consciente de lo que estaría haciendo y todo sería un desastre, digo yo. Todo sería un desastre. La gente no sería, el mundo no sería consciente de lo que está haciendo, dices tú. Listo. Gracias, Ángela. Andrés Felipe. Barrera que llegó Harold Steven, ¿estás? Barrera Gallego Harold Steven. Kevin David Lozano Gómez. Sí, señora. Listo, Kevin. ¿Qué pasaría si viviéramos en una sociedad sin normas? ¿Tú qué crees? Bueno, pues yo creería que sería una sociedad un tanto caótica porque las normas estipulan un régimen que hace que todo tenga cierto orden. Y pues si no hay ninguna norma, no hay nada que me impida hacer cualquier cosa. Todos estaríamos haciendo nuestro libre albedrío. Y entonces eso generaría que todo estuviera en caos constante y no hubiera ningún orden. Ok. Sociedad caótica, las normas son un régimen, un orden. Tú dices que la sociedad sería caótica, muy parecido a lo que nos dijo Ángela, que dijo que todo sería un desastre. Y además dice las normas estipulan un régimen, son las que dan un orden. Listo, voy a llamar a otra persona, muchas gracias.
Daniel Camilo Cortés, tienes levantada la manito. Profe, yo también, yo escuché ahí una cosa. Bueno, pues no tendríamos opción y seríamos una sociedad y poca gente. Entonces, cada persona la justicia y los derechos de cada cliente de donde conocen. Entonces, a su conveniencia, un valor muy esencial, las leyes en Colombia, o sea, serían cosas fundamentales. Daniel, la verdad te escuché súper entrecortado, pero siento que tienes como la misma idea de la sociedad caótica, ¿cierto? Frente a las normas fundamentales. Si tú quieres dejarme así súper más claro, porque es que en realidad te escuchaba entrecortado un poco, puedes dejar un mensaje en la llamada, ¿listo? O sea, si quieres ahí en el chat poner un mensaje, pero creo que estás apoyando frente al tema de orden. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Listo. ¿Alguien de los que se encuentra presentes acá considera todo lo contrario? Es decir, que consideraría que en vez de ser un desastre en la sociedad, podría ser un mundo ideal. No, Estefanía, no. ¿no? ¿Será que no? ¿Será que un mundo sin leyes y sin normas no sería más bien un mundo amigable, sin tanto poder? ¿O qué tal? Sí, sí, no, porque sí soy. A las 9. Listo, Estefanía, cuéntanos. Pues, profe, de por sí, yo creo que siempre va a haber caos si no existen las normas, pero de igual manera, como en anteriores civilizaciones, y eso siempre debe haber una, entonces se van a empezar a crear de nuevo. Así no haya, van a empezar a crearlas de diferente manera y con un nuevo significado. A mí me parece muy interesante algo que está diciéndonos Estefanía, fue en anteriores civilizaciones siempre hubieron leyes y así cambiemos siempre se van a crear. Es decir, les tengo otra pregunta y a ver de pronto a quién se anima a responder esta pregunta. Es muy sencilla, pero pues, ¿ustedes creen entonces que donde haya más de dos personas, es decir, donde haya más de una persona compartiendo un espacio, imagínense en una isla, sin nada, sin nadie, el inicio de la civilización, ¿cierto? ¿Creen ustedes que donde entonces haya más de una persona, es decir, donde hayan dos personas en adelante, ya se van a empezar a plantear reglas? ¿O creen ustedes que, digamos, estas son necesarias solo con grandes cantidades de personas? ¿Qué creen No, ustedes? yo creo que aún así hayan solo dos personas. Por ejemplo, en una pareja siempre van a haber unas reglas de que en la casa o algo, o una familia, así sea un grupo pequeño, siempre van a haber reglas dependiendo de qué se hable. O sea que si crecen dos niños, por ejemplo, aislados en una isla sin ningún tipo de influjos de la sociedad sobre ellos, aún así esos dos seres humanos en la medida que van creciendo van creando leyes y normas. Ya dicen el resto, muy bien, Estefanía, Va a gracias. depender de, o sea, si crecen en una isla apartados y son niños, obviamente no van a tener reglas, pero con el paso de los años, cuando vayan creciendo, siempre van a tener que hacer algo diferente para su sociedad. Ok, muy bien, muchas gracias, Estefanía. ¿Tú qué dices, Nicolás de la Voz? ¿Será o no será? Nicolás. Qué pena, profe. Señora. ¿Tú qué dices, Nicolás? ¿Será que donde haya más de dos personas automáticamente se hacen las leyes? ¿Será que no se puede vivir sin las leyes,
¿Es difícil? ¿O más bien, qué crees? ¿Sería un mundo ideal sin las leyes? ¿Cuál es tu opinión? Sí, claro, puede. Obviamente se puede. ¿Cuál es tu postura, Jimmy? ¿Será qué pasaría si viviéramos en una sociedad sin normas? Em, pues primero habría mucho descontrol porque pues habría mucho conflicto, la gente no respetaría. Entonces pues una sociedad sin normas sería todo un caos prácticamente. Listo, muy bien, muchas gracias. Pues imagínense que viene Eduardo Belandia. Profe, pues digo que si no hubiera normas no hubiera pensiones ni derechos. Una sociedad donde no hay justicia, poca gente sería como juiciosa, o sea, habría demasiado descontrol en todo, ¿no? ¿Pero ustedes creen que si a la gente no se le dice cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cómo lo tiene que hacer, entonces la gente no lo puede hacer, ¿cierto? Sería como la idea, caos y descontrol. No habrían derechos ni deberes, Pues ni normas así prácticamente. básicamente es como a veces funciona, porque uno, por ejemplo, depende de la persona, que tiene que decir qué tiene que hacer o cómo debe comportarse para que empiece o sea, a ser de esa manera. Y si no se le dice algo, pues hará lo que quiera. Ok, ok. Muy bien. Las leyes, de alguna manera, muchas gracias a todos por sus aportes y definitivamente la relación caótica y conflictiva del ser humano pues responde propiamente a su naturaleza, ¿no? A su sentido y su relación para con los demás. Hay cosas tales como el poder, ¿cierto? Que es el poder lo estudiamos dentro de las ciencias políticas, pero que si nosotros quisiéramos comprender esa dinámica que nos está hablando Estefanía de siempre va a haber caos, o sea, independientemente de las leyes o no, siempre va a haber caos. Esa sensación del sujeto en relación a la sociedad, pues definitivamente va a tener la conflictividad filosófica, ¿cierto? ¿Quién soy yo en medio de todo esto? ¿Cuál es mi relación con el poder? Y justo, cuando aparecen más de dos seres humanos en el mundo, definitivamente ya empieza a haber una disputa por ese poder. Y es que, bien lo decía Estefanía cuando hablaba, por ejemplo, de las relaciones de pareja o de la familia. Ustedes van a poder encontrar los pequeños nichos o grupos sociales que tengan ciertas características que cada uno de ellos van a ser un reflejo de la sociedad y la idiosincrasia en la que se encuentran, es decir, en el contexto en el cual se encuentran. Y esa disputa desarrolla por el poder. En las relaciones, tan sencillo como, no sé, si les interesa este tipo de temas en relación al poder y todo eso, hay un libro que se llama El arte de amar, por ejemplo, que es filosófico, y plantean precisamente esa relación de poder en una relación o en una pareja. El mismo Foucault también lo pone en entredicho y dice, bueno, definitivamente siempre va a haber alguien que domine. Si nosotros llevamos al campo de la familia, también van a existir, y existen reglas en esta casa, ¿no es que eso pasó? En esta casa hay una regla, si mientras usted viva en este techo se hace lo que yo diga. De alguna manera, siempre van a existir estos planteamientos. Más aún, existen posturas políticas como las ácratas, ¿cierto? O las más, digamos, parte de la línea libertaria anarquista, que digamos parece que en este salón nadie salió a defender esa otra postura, es decir, en el anterior punto vemos el sí y el no, en este momento vemos que todos plantean el tema del desastre y descontrol. Bueno, vamos a tener otro ejemplo. Si alguien hubiera planteado el hecho de que sí se pudiera, entonces está la idea de la acracia, que es esa vida sin democracia, sin esas leyes, que dicen y plantean que las leyes, o sea, estas teorías lo que plantean es que las leyes, contrario a mantener un orden, lo que establecen es, bueno, contrario a mantener, digamos, una regulación, lo que establecen es un poder, ¿cierto? Y una necesidad de querer imponer algunos. Ojo con lo que voy a decir, las leyes, el poder que se impongan, es decir, esas normas que se imponen en la sociedad, responden directamente, ustedes lo han dicho, al régimen o al orden en el cual se encuentran esas leyes. También lo dijeron ustedes, en anteriores civilizaciones siempre existieron las leyes. ¿Alguien sabe cuánto tiempo duró la civilización egipcia? Aproximadamente.
Con decirles que duraron más que nosotros. Los egipcios ¿Puedes duraron... repetir la pregunta, por favor? ¿Cuándo, señor? ¿Qué? Que si puedes repetir la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿ustedes saben cuánto tiempo duró la civilización egipcia? O sea, en años. ¿Tienen alguna idea? Duraron más que nosotros. Más que nosotros. Imagínense que los egipcios duraron 3000 años. Nosotros llevamos 2021, pues antes de la nueva era, después de la nueva era. O sea, después de Cristo. Nosotros llevamos 2021, estamos, ¿no? Ellos duraron 3000 años. Y ellos ya tenían escritas unas leyes y un orden. Es más, las leyes nacen en la civilización mesopotámica con el código Hammurabi. ¿Ustedes han escuchado el ojo por ojo, diente por diente? Señora. Esa es la primera ley de la historia. Fue la primera que fue escrita. ¿Y por qué digo la primera ley de la historia? Porque, ojo, hablamos de prehistoria, pre quiere decir antes, y historia, pues ya es lo que empieza. Cuando hablamos de la división entre la prehistoria y la historia, lo que va a cambiar la prehistoria de la historia es el arte de escribir, el escribir las cosas, ¿cierto? Cuando se escribe, empieza la historia, cuando ya se empieza a sistematizar. Y la primera ley que fue escrita fue esa de ojo por ojo, diente por diente, en la ley Hammurabi, en Mesopotamia, ¿cierto? Y ellos ya tenían esas leyes. Es decir, esos sumerios fueron la primera civilización de la historia y ya tenían esas leyes. Porque se dieron cuenta que tenían que buscar un equilibrio y una justicia. A saber, puede haber gente que considere que no es necesario. Más aún, definitivamente lo que nos damos cuenta desde una postura histórica es que siempre la sociedad ha tenido la necesidad de plantear unas normas en búsqueda. Si ustedes piensan en el diente por diente, ojo por ojo, ¿ves? Ojo por ojo, diente por diente. Esto era literal, es decir, si tú tenías un conflicto con un vecino por unas tierras, se fueron a broncas y de repente te pegó un machetazo y te quitó un dedo. Luego, cuando fueran ante el juez, se iba a poner este ojo por ojo, diente por diente. Si tú le tumbaste un ojo a la otra persona con un machetazo, qué sé yo, también te iban a hacer lo mismo. Si tú le robaste a una persona algo, también te iban a robar a ti. Sí, es decir, funcionaba de esta manera y pues hoy día nosotros lo usamos como un dicho, ¿no? Cuando ante una situación algo dice, no, eso no se queda así, eso ojo por ojo, diente por diente. Es la búsqueda de justicia más inmediata, es totalmente paritaria, equitativa, más que equitativa, igualitaria. Fíjense que tiene un completo equilibrio frente a lo que se cobra, ¿no? Ahí les dejo entonces, esta es la primera norma de la historia, seguramente hoy día muchas de las leyes que nosotros podemos ver, sobre todo en el área de lo que ordena lo que debe hacer, pues responde a esto. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consideración frente a esto hasta el momento? No. ¿Listo? ¿No? Listo, muy bien. Si no entienden algo, quieren agregar, me dicen. Muy bien, vámonos a la Constitución entonces. Espero que ustedes tengan la Constitución ahí. Y vamos a ver entonces. Lea el índice de la Constitución y responda. Todas sus constituciones tienen índice. Entonces nos vamos a ir. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? Nos vamos a dar cuenta que del 1 al 13, que va desde de los principios fundamentales, ¿cierto?, hasta la reforma de la Constitución, que es el capítulo 13, ¿listo? Más adelante, si ustedes fueron pilosos y pilosas, se van a dar cuenta que aparece una parte que no es propiamente la Constitución, que se llaman actos legislativos. Estos actos legislativos que se encuentran presentes acá son exclusivamente modificaciones que se hacen en la Constitución o momentos transicionales como los que vive Colombia, como por ejemplo el Acuerdo de Paz, que hace unas modificaciones transicionales a la Constitución para poder llevar a cabo cierto cumplimiento de la misión constitucional. ¿Cuántos capítulos posee la Constitución? Nos vamos a dar cuenta de igual forma que ellos se encuentran completamente numerados, pero cada capítulo empieza su numeración del 1 en adelante por cada título. Así las cosas, si nosotros somos juiciosos y contamos, nos damos cuenta que la Constitución tiene 57 capítulos. Ahora, los artículos. Entonces vamos de lo macro a lo micro. Viene el título,
el capítulo, artículo, ¿listo? Esta es la estructura que nosotros tenemos en la Constitución. Título, luego viene el capítulo y luego viene el artículo, ¿listo? Esa es la estructura que tenemos. Ahora, de esto nos vamos a dar cuenta que si contamos y nos vamos al final antes de llegar a los actos transicionales, a los artículos transicionales, vamos a irnos hasta la última parte donde dice reforma de la Constitución, nos vamos al último capítulo, al último artículo, dice 380. Queda derogada la Constitución hasta que ahora, ¿qué? Queda derogada la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación. ¿Listo? Teniendo en cuenta que, ¿cuál es la Constitución anterior? La de 1886, es decir, justo en ese último artículo del 380 nos dice que es esta la válida y ya no la Constitución anterior. Ahora, en el sexto punto, lo que deberíamos hacer era escribir el título del tema al cual se hacía referencia en cada uno de los acápitas que tenemos, en los títulos. Vamos a ver que el título número 1 trae consigo los principios fundamentales que rigen en la Constitución. Cuando hablamos de los principios fundamentales, estamos hablando de qué fue lo que inspiró a esta Constitución. ¿Listo? Es el marco de inspiración. Son 10 artículos los que vamos a encontrar ahí. Posteriormente nos vamos a ver los derechos, las garantías y los deberes. Esta parte se encuentra de acuerdo a los derechos fundamentales promulgados posterior a la Revolución Francesa. Es decir, estos derechos fundamentales que aparecen acá son los que tienden a ser los generales, los derechos universales del hombre, que llaman. Entonces, muchos países del mundo tienen este mismo marco. O sea, en esta primera parte de los principios fundamentales, coloca lo que inspiró a cada país. Luego, en el derecho, las garantías y los deberes, es el marco universal generalmente. Entonces estamos hablando de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, económicos y culturales, de los derechos colectivos y del ambiente y de la protección a la aplicación de los derechos y finalmente de los derechos y las obligaciones. ¿Listo? Luego nuestro tercer título, yo voy acá voy solucionando también de paso este séptimo punto mientras voy mencionando. ¿Listo? Es decir, con el título 2 voy diciendo cuáles son los capítulos que tienen cada uno de estos. Ahora, nuestro tercer título pues habla de los habitantes y el territorio. Y acá, en este título número 3 de los habitantes y el territorio, va a hablar de algo muy importante y va a decir qué se entiende por nacionalidad, qué se entiende por ciudadanía, quiénes son los extranjeros y quiénes se consideran del territorio, qué es parte de nuestro territorio. En el caso de los extranjeros es muy importante darnos cuenta que toda aquella persona que se encuentra dentro de nuestro país va a gozar de los mismos derechos fundamentales de los que gozan cualquiera de las personas que se encuentran presentes en el territorio, independientemente de su nacionalidad. Lo que les voy a leer acá. Los extranjeros, miren lo que dice en el artículo 100, los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros, pero van a gozar de las mismas condiciones que se ponen en la Constitución para todos. De la participación democrática y de los partidos políticos es el título número 4 y va a tener las formas en cómo se participa dentro del marco de nuestra democracia. Adicionalmente, ahí va a decir qué se entiende por partidos, movimientos políticos y va a hablar del estatuto de la oposición, que más bien es una de las últimas modificaciones que se tienen en las últimas democracias y los estados modernos han estado actualizándose en relación a reconocer que existe una oposición a ese régimen político que se encuentra instaurado. ¿Por qué? Porque en el marco de una democracia todas las posiciones, independientemente de la postura que tengan, deben ser respetadas. Entonces, por eso hablamos de un estatuto de la oposición, sobre todo en los países latinoamericanos, donde las dictaduras, ¿cierto?, y los regímenes de violencia han sido de fácil acceso. En el caso colombiano, a saber, pues siempre, digamos, ha habido un vínculo por parte de los conservadores, el paramilitarismo y todo esto, y pues a partir de este exterminio también que han tenido quienes han denominado de izquierda, pues precisamente se habla de un estatuto de la oposición, unos derechos que se tienen por el hecho de tener una postura diferente. ¿Listo? Es que esta cámara se cae, no. Listo.
Ahora, el título número 5 va a hablar de la organización del Estado. Ojo, aquí es donde nosotros ya hemos avanzado un poco, pero vamos a hacer el organigrama también de la organización del Estado. Vamos a entrar a la página del Consejo de Estado y vamos a ver toda la estructura. Así como una empresa, digamos, tiene su organigrama, que tiene el jefe, ¿cierto? Luego, no sé, tiene el director, el subdirector, y luego tiene unas dependencias, que la dependencia, no sé, de comercio, de producción, de publicidad, o como de pronto en el colegio tenemos también la señora rectora, luego la coordinación académica, la coordinación disciplinaria, bueno, convivencial, los jefes de área, bueno, etcétera, etcétera. Así como en cualquier parte existe una especie de estructura organigrama, el Estado colombiano por supuesto que no es la excepción, y pues existe una estructura. Eso lo vamos a poder encontrar del como el 200 en adelante, el artículo 200 en adelante. Ahora se va a mencionar ahí también cuál es la función pública. Ojo, de aquí en adelante continuamos hablando un poco de la organización del Estado, pero ya nos va a puntualizar esa rama legislativa, cómo se encuentra compuesta. Y hablamos de la rama legislativa en el título número 6, cuando se caracteriza que esta se encuentra compuesta por el presidente de la República, por el gobierno, por el vicepresidente, por los ministros y los directores de los departamentos administrativos, y va a hablar también de cuál es la función administrativa, cuáles son esos denominados estados de excepción, qué se entiende por fuerza pública y cómo deben darse las relaciones internacionales. Esto lo encontramos todo dentro de la rama legislativa. Cuando nos vamos a la rama judicial, vamos a encontrar las disposiciones generales de estos, pero también se van a caracterizar las principales jurisdicciones. Hablamos de la jurisdicción ordinaria, donde cabemos nosotros los simples mortales, o la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que hace parte para las personas que prestan una función pública. Pasamos más adelante a la jurisdicción constitucional y ya a las jurisdicciones especiales, como por ejemplo la jurisdicción indígena. Recuerden que los indígenas tienen una autonomía y ellos dictan sus propias leyes y aplican sus propias leyes a su manera, pero enmarcados dentro de la Constitución. Ahora tenemos también lo que se aplica para la Fiscalía General de la Nación, cómo funciona, y el Consejo Superior de la Judicatura. Todo esto tiene que ver, digamos, con el ejercicio de la función de la justicia para todos los ciudadanos, donde la Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar cualquier tipo de irregularidad que atente contra los principios constitucionales y las leyes. Ahora, el título número 9 habla de las elecciones y la organización electoral. Es que, por supuesto, cuando hablamos de una democracia, hablamos de que en esta se tiene el derecho a elegir y a ser elegido. Por eso tenemos en el capítulo número 1 el sufragio en las elecciones. Sufragio entendido como el acto de ir a sufragar, ir a votar, a depositar un voto en un cubículo. También nos van a decir quiénes son las autoridades electorales. En este caso yo les adelanto que estamos hablando en este caso del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora, cuando hablamos del título 9, ya estamos acá, hablamos de los organismos de control, hablamos de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, teniendo en cuenta que en todo proceso, digamos, para que sea democrático, puede que esa rama judicial o esa rama legislativa pues cometan errores porque son humanos, porque existen pujas del poder, porque existe una necesidad de querer controlar en el marco de ese régimen. Entonces, por eso aparecen los organismos de control que van a revisar que no se roben el presupuesto nacional, más bien si el presupuesto del Estado, que no hayan, digamos, desfalcos, problemas de corrupción, peculado, etcétera, etcétera. Para eso se encuentran estos organismos de control. Ahora, muchas veces estos organismos, pues, evidentemente se ven sesgados. Ellos son totalmente independientes de cualquiera de las otras ramas del poder público. Ahora, se habla de la organización del Estado territorial y les auguro de una vez para que ustedes sepan que nuestro país se encuentra organizado. La nación, luego se divide por departamentos. ¿Alguien sabe cuántos departamentos tiene Colombia? Así súper rápido que nos bote el dato. Lisette, ¿sabes cuántos tiene? Harold, Eri, ¿saben cuántos departamentos tiene Colombia? Colombia tiene 32 departamentos. Entonces está la nación, luego se divide en departamentos y luego se divide en municipios.
Digamos que existe un caso excepcional, un caso de Bogotá, porque es el distrito capital, y se va a dividir pues también por este tema de las localidades, pero cada uno, digamos en Cali se van a dividir también, cada uno tiene su división, su nombre, pero responde también como a estos puntos dentro de lo ya local, ¿listo? Ahora, el título número 3, vamos acá, el título número 11 nos va a hablar, acá tenemos, está corrido esto, el título de la organización territorial, luego sigue el capítulo 12, me falta uno acá. Bueno, sigue en el capítulo 11 la organización territorial, en el capítulo 12 el régimen económico y de hacienda pública. Hablamos entonces en ese caso ya del presupuesto y distribución de los recursos de la nación. Y finalmente el último capítulo que vamos a encontrar es de, nos falta acá el capítulo 13, el título 13, de las reformas a la Constitución. Jovencitos y jovencitas, el día de hoy vamos a dejar por ahora hasta ahí y posteriormente, bueno, este punto 7 ya lo resolvimos mientras dábamos eso y mientras dábamos el orden de los capítulos resolvimos el punto 7, 8 y 9 que pues ya cada uno de ustedes tenía que poner ahí. La idea es que posteriormente, en la medida que vayamos trabajando este periodo, vamos a ir profundizando entonces en la estructura del Estado, las ramas del poder público, es decir, la estructura del Estado, las formas en las cómo se participa en Colombia, vamos a ver cómo se reforma la Constitución y finalmente vamos a elaborar una tutela. ¿Listo? Como ese ejercicio propio de democracia. Que tengan un excelente día y se pueden desconectar. Chao, profe, gracias. Bueno, Ya, profe. chao. Hasta luego. Nos vemos después. Mañana. Voy a detener la grabación.